Fernán Altuve, ¿no? Abogado, por supuesto, político de trayectoria, nos visita esta mañana para, yo creo, observar desde un punto de vista privilegiado, el que conoce pues a muchos de los actores, cuál puede ser la resolución de esta suerte de tensión. Yo no sé, Fernán, gracias por estar con nosotros, si acumulada, verdadera o a veces un tanto armada también, porque ya en los últimos años el tema del indulto de Alberto Fujimori se convierte pues en una moneda corriente para los medios, ¿no? O sea, ya viene, ya está listo, se va a firmar y de ahí, bueno, le pinchan la llanta, ¿no? Y entramos a otro periodo otra vez. Entonces, bueno, uno no sabe muy bien en realidad qué cosa está pasando. A mí lo que me dicen es que no hay evaluaciones médicas encargadas especialmente, es lo que me dicen, que lo que hay son los informes del INPE y hasta ahora el propio sector justicia no ha emitido ningún tipo de documentación precisamente porque Marisol Pérez Tello, era conocido, pues se oponía al indulto. Entonces ella insistía en que no había ningún proceso en marcha. No sabemos si eso se va a dar o no. ¿Cuál es el emplazamiento del indulto exactamente? ¿Qué cosa se necesita para que se dé un indulto humanitario por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski? A ver, en primer lugar se necesita un ministro que lo quiera firmar. que es lo que no había hasta ahora. No había, ahora. Claramente. Ahora, no sabemos si el ministro lo quiere firmar y si la presidenta del Consejo de Ministros estará de acuerdo o no, porque ella ha dicho que en su momento le dirá al presidente lo que piensa sobre el tema. Okay. También lo ha dicho, porque también puede estar en mesa una renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros. Pero bueno, lo cierto es que hay un nuevo ministro que no se pronunció sobre el tema, no ha adelantado, y lo que han dicho los expertos constitucionalistas, yo lo comparto, la facultad del indulto es una facultad libérrima del presidente. Lo único que necesita es un ministro que la firme. Es cierto que hay algunas normas de rango inferior a la Constitución que establecen determinados procedimientos, pero eso no obliga al presidente, si el presidente quiere dar un indulto, que es una gracia per se, sí, inmotivada, más allá de decir que es médico o humanitaria, y que el ministro lo firme. Pero no cabe imaginarse que Kuczynski, en el caso en el que está y por lo que ha demostrado hasta ahora, no querría así realmente curarse en salud y cumplir con todos estos requisitos que usted menciona, que nos imaginamos tiene que ver con la justificación de la salud. De claro, la persona con el tema de salud. Pero claro, ahí hay un procedimiento, como digo, de un rango inferior, y el presidente puede tomar toda la información del INPE, que es información oficial, que no de necesariamente... sus entradas, sus salidas, sus exámenes... No, y lo que obra en el expediente del INPE sobre su salud objetiva de las clínicas donde ha estado internado, tomar eso y hacerlo suyo. Y es la justificación que él puede tener. O sea, desde el punto de vista del procedimiento, yo creo que el presidente está libre para tomar ese camino si lo quiere tomar. El punto es la decisión política de si él quiere tomar ese camino o quiere mantener su posición, que fue absolutamente legítima desde el momento de la campaña, de decir yo no voy a indultar. Esa es una decisión que al final de cuentas es una decisión que tiene que tomar él con su conciencia y el ministro que quiera rubricar, si es que lo quiere rubricar. Él con su conciencia y de repente también pues mirando con un ojo puesto en las encuestas, otro ojo puesto en cuál sería el efecto político del país, porque aquí también uno se pregunta, sabemos, ok, encapsulemos esto y es el presidente el que decide sobre una situación de salud y su conciencia y está en completa libertad para asumir una decisión como esta. Pero por otro lado, cabe también preguntarse, y sin duda eso debe estar pasando por la cabeza del presidente, es decir, ¿qué gano y qué pierdo con esto? O sea... el costo político, porque ese es el término que hay que utilizar, el costo político o beneficio político también es parte de su decisión. ¿Cuál es el costo político para un presidente que pueda estar, digamos, en 22% en las encuestas, que claramente vuelve, si se quiere, casi que a su votación original, ¿no? A su núcleo duro, si queremos llamarlo así, y que ya sabemos que los cambios de gabinete y todo tienen pues son unas movidas pues en la aguja mínima en realidad? Entonces, ¿qué va a perder ahí? Evidentemente la izquierda se le va a venir con todo encima. Ya se ha dicho muchas veces que la izquierda puede ser que represente también otro 20%, de repente un poquito más, pero tiene una capacidad de movilización muy grande. Y por el otro lado no sabes cómo va a reaccionar el fujimorismo. El punto es el siguiente, yo creo que las encuestas son de poca ayuda para una decisión de este tipo de política, porque como tú bien dices, los cambios por una decisión de esta o no en una matriz de encuesta, yo creo que va a ser reducido, o a favor o en contra, no va a cambiar grandes márgenes. Aquí se puede hablar de lo que va a ver es si él aumenta su capital simbólico o no aumenta su capital simbólico políticamente hablando. Es decir,
va a adquirir más aliados, más fuerza, más estabilidad para su gobierno, más apoyo político, más oxígeno, o lo va a perder. ¿Cuál es su opinión? Bueno, a ver, yo creo que lo que significa el indulto para un sector de la política peruana es una declaratoria de guerra al presidente. Una declaratoria de guerra visceral, irracional y que no va a tener ninguna forma de vuelta atrás. Curiosamente, esos son los aliados que el presidente ha privilegiado siempre, desde la elección. Entonces, yo no sé hasta qué punto él va a dar el paso de perder a los aliados que no son tan grandes, no son tan fuertes, no son tan vistosos como una mayoría de 72, pero que al final de cuentas todavía son suyos. ¿Pero qué tipo de alianza sería la que te mantendría con esa mayoría de 72? Es decir, porque uno tampoco sabe muy bien, y eso yo le quería preguntar, porque usted conoce a Keiko Fujimori, usted conoce a Kenji Fujimori, no sé si está siguiendo en detalle ahora mismo esta división expuesta, ¿no? Claramente ante la opinión pública, pero lo que uno se pregunta es cuál sería el efecto del indulto dentro de Fuerza Popular. Los analistas pueden decir cualquier cosa, los analistas pueden decir, en fin, que esto divide, ¿no?, en dos, a Fuerza Popular finalmente Kenji se iría, Alberto apoyaría a su Benjamín, ¿no?, finalmente le daría pues esa gracia, ese favor. Pero en realidad no sabemos cuál sería el efecto para lo que tiene que ver con esa mayoría parlamentaria y cómo podría instrumentalizar su relación con el Ejecutivo. Bueno, ¿qué opina usted? A ver, desde el punto de vista mediático, periodístico, es muy bonito poder vender una crisis, vender un conflicto político interno, un nuevo liderazgo que aparece. Todo eso da para la especulación. Desde el punto de vista numérico, parece que el ascenso mediático de Kenji no tiene un correlato en esa mayoría. Tal vez lo tenga en un proceso electoral, no lo sabemos, eso se podrá ver en un proceso electoral interno, o habrá un cambio de fuerzas internas, o este anticipo de legítima de Alberto Fujimori para darle a cada uno su parte del capital histórico del fujimorismo puede tener algún resultado. Pero mi opinión es que en esta estructura de poder parlamentario, la presencia de Kenji Fujimori, el discurso de Kenji Fujimori, es un discurso que no ha logrado calar más allá de una minoría que lo apoya emocionalmente, pero a la hora de votar prefiere la estructura formal de Fuerza Popular. Pero no parece ser por el otro lado que para Keiko Fujimori sea una prioridad el indulto. Ok, indultan al padre Sale y eso va a significar que el fujimorismo va a tener mayor apertura con el Ejecutivo, en su relación con el Ejecutivo. Tampoco es necesariamente seguro, eso ¿no? No se puede asegurar. Con a esa mayoría, ese indulto le va a satisfacer para poder formar una alianza de aquí al fin del gobierno. Yo la verdad no estoy tan seguro que eso vaya a ocurrir. O sea, yo creo que aquí hay una línea matriz en relación a Keiko Fujimori y a estos 72 parlamentarios de Keiko Fujimori que en las especulaciones se omite. Y se omite porque se está tratando de forzar que ella tome una posición o que ella no tome una posición cuando ella ya definió este asunto. Creo que lo ha definido bien, lo ha definido dolorosamente, y este partido no va a manejar el tema institucional del indulto ni la libertad de mi padre. Es un tema familiar y no es un tema político. Lo definió en el 2011 y nadie la ha movido de eso. Puede agradar o desagradar a un sector del movimiento fujimorista, no del partido, sino del movimiento, que es más grande que el partido. Puede desagradar, puede incomodar a la familia, pero ella tomó esa decisión. Y ella tiene que sostener esa decisión. ¿Por qué? Porque si no, va contra la propia legitimidad que ella ha planteado como yo quiero ser presidenta más allá del tema familiar. Y ella lo planteó así. Entonces, cuando se le dice ahora que su compromiso como hija es más débil y todo lo demás, por favor. O sea, si ella toma el camino de apoyar a la familia, entonces es mala política. Pero entonces, ¿qué pasa si a Kuczynski le pasa, traspolando la situación, evidentemente, el síndrome de Ollantumala? Es decir, Ollantumala llega al poder, se pelea con la izquierda, ¿no? O sea, traiciona a su base original, y al mismo tiempo la derecha
no se lo agradeció mucho, digamos. Y mire usted dónde está. Por supuesto, con razón, se le achaca a Humala haberse encerrado mucho. Pero en términos de la ubicación, eso fue lo que hizo. La gran transformación se olvidó, entonces la izquierda lo detestó y bueno, la derecha tampoco le dio... A ver, la pregunta del millón. El señor Kuczynski, que en el año 2011 estaba con la señora Keiko Fujimori, ¿es de derecha o es de izquierda? Es de derecha, claro. Entonces, ¿para qué hace pacto con el diablo? Ahora que no se queje, ha vendido su alma al diablo y ahora ¿qué va a hacer? Pero entonces usted... ahora, entonces ese es el problema del fujimorismo. El fujimorismo tiene la culpa de que él se haya comprometido con esos aliados. Pero de repente, otra vez, alejándonos de las consideraciones estrictamente humanitarias, porque los colaboradores de Kuczynski me insisten en decir, mira, lo que le interesa a Kuczynski es que Fujimori no se muera en la cárcel. Él no está viendo, ¿no? O sea, esa es bueno, eso es que no se le muera, ¿no? Durante su periodo en la cárcel. Ok. Pero por el otro lado, políticamente yo no veo cuánto gana Kuczynski, ¿eh? No lo veo claro. Y yo digo, bueno, esa es una evaluación que él tiene que hacer y si él mantiene su posición de la campaña, yo considero que es legítimo, porque está viendo sus intereses políticos. ¿Qué pasa con quienes se oponen al indulto? Con quienes dicen, Alberto Fujimori no ha pedido perdón. Acá nos estamos olvidando en medio de toda la bruma por Odebrecht y los cargos de corrupción, por supuesto, contra Humala, contra Toledo y lo que están viviendo, se están olvidando de lo que fueron los delitos que se le atribuyen a Alberto Fujimori. Y él no ha expresado arrepentimiento. Bueno, hay que preguntarle a esas personas si tienen la misma medida cuando se trata de convictos de Sendero Luminoso que no se han retractado y que a la hora de que viene el momento dicen, no, ya cumplieron su pena, no han pagado reparación civil, no, ya cumplieron su pena. Hay un doble estándar. Si se trata de un antifujimorista, no va a reconocer ni va a aceptar nada. Lo cierto también, y que es una preocupación del gobierno porque lo sabe, es que el último incidente de Alberto Fujimori en el hospital ha sido realmente grave. Hemos tenido acá a Alejandro Aguinaldo. Por primera vez, yo no digo que los episodios anteriores no hayan sido graves, lo que digo es que por primera vez, oficialmente, los funcionarios públicos han tomado ya conciencia de que esta situación puede significar la muerte de Alberto Fujimori en la cárcel. Y bueno, es una responsabilidad de los funcionarios, de los políticos, tener a un segundo leguía. Mi opinión es que el presidente Fujimori, muy a mi pesar, va a morir en la cárcel. Sus enemigos no le van a perdonar, como los enemigos de Leguía no lo perdonaron. La oligarquía financiera, económica, partidocrática que destruyó a Augusto B. Leguía y que lo hizo presidente mártir, va a repetir casi 100 años después el mismo fenómeno con Fujimori. Para terminar, Fernán, la entrada de Mercedes Arauz a la presidencia del Consejo de Ministros, a mí me llamó la atención en este tablero que estamos describiendo, porque Mecha Arauz, yo tenía la impresión de que era muy antifujimorista, la odiaban los fujimoristas al principio de esta gestión en el Congreso. ¿Y qué ha cambiado? ¿No? Yo me pregunto qué ha cambiado. Lo que me dicen es que se ha establecido una relación de trabajo donde más o menos quienes se consideraban adversarios se reconocen de otra manera. No sé si Úrsula Letona diga lo mismo, ¿no? Que antes pues trabajaron, ¿no?, ambas juntas y luego se pelearon también. Entonces, claro, Fernando Zavala parecía, en principio, ya sabemos que le agarraron también una gran tirria, pero Mecha Arauz, pues se supone que era más antifujimorista que Zavala. Ella, ¿cómo juegan en este? Ahora ya le están criticando que está pues siendo demasiado concesiva con el fujimorismo. ¿Cómo le puede ir a Mecha Arauz tomando en cuenta los antecedentes? Primero, creo que el presidente de la República, no sé aconsejado por quién, ha tenido el don de poner en el disparador a sus dos vicepresidentes en situaciones verdaderamente complicadas, con una voluntad para quemarlos políticamente de manera innecesaria. Pero bueno, al final de cuentas ya están ahí. Número 2, esto que estamos viendo de este veranillo con la señora Arauz y el señor Salaverry, ya sabemos que es simple y llanamente un protocolo, están haciendo el cuento. Ella quiere el día 12 tener su investidura y el fujimorismo no quiere negarle la votación para que no digan que es obstruccionismo. Entonces se dan besos, abrazos, dicen que han establecido el diálogo. El tema no es el 12, es el 13 de octubre. Y ella va con un gabinete que en el fondo es genéticamente el anterior, va a hacer una gestión al margen del Congreso y volveremos a ver los mismos incidentes hasta que llegue, probablemente después de la visita del Papa,
un momento en el cual ya el desgaste de la segunda vicepresidenta sea total. Bueno, vamos a ver entonces qué cosa es lo que ocurre. Fernán Altuve, muchas gracias. No, gracias por la muy invitación. interesante recibirlo. Vamos a